Bueno, dando continuidad a nuestra clase de hidratos de carbono, vamos a proseguir con celulosa, sobre la cual estuvimos hablando. Bueno, vamos a seguir con sus características, en la cual podemos ver que la celulosa es un polisacárido insoluble que se compone de muchas moléculas de glucosa muy juntas entre sí. Los enlaces entre estas unidades de azúcar son diferentes a los del almidón. ¿Por qué? Porque el almidón está formado por subunidades de alfa-glucosa unidas mediante enlaces alfa-1,4-glucosídicos. En el caso de la celulosa, este contiene monómeros de beta-glucosa unidos por enlaces beta-1,4-glucosídicos que no se pueden romper por las enzimas que producen la hidrólisis de los enlaces alfa del almidón. Entonces, esta es una, digamos, es la respuesta del por qué nosotros los vegetales no absorbemos tal cual. ¿Por qué? Porque en el caso, vamos a dar un ejemplo, en la lechuga, esta contiene celulosa o la selga, la penca de la selga, que es el tallo, tiene muy buena cantidad de celulosa. Entonces, cuando nosotros comemos esa celulosa, no digerimos. ¿Por qué? Porque los enlaces por los cuales está formada esa estructura son enlaces beta 1,4 y nosotros no disponemos de enzimas que puedan realizar la hidrólisis de esos enlaces de almidón. Entonces, esa es, digamos, es algo muy importante que tenemos que manejar, que por eso es fibra para nosotros, no la digerimos. Entonces vamos a ver aquí la estructura de las fibrillas de celulosa, cómo se ven esto de manera microscópica, las fibrillas de celulosa, las microfibrillas de vuelta, ¿sí? Entonces manejar de que una molécula de glucosa está formada por polímeros de glucosa con enlace beta 1,4. Vamos a ver aquí también la diferencia que existe, digamos, con la celulosa y, digamos, otros macronutrientes. También se sabe que la molécula de celulosa es un polisacárido no ramificado y de vuelta hace hincapié a lo que son los enlaces, ¿sí? Beta 1,4. Siguiendo entonces con las características, entre las cuales los seres humanos, al igual que muchos organismos, no poseen enzimas para digerir la celulosa, que es lo que acabo de mencionar, y por tanto no son una fuente de nutrientes. La celulosa que se encuentra en los granos integrales y en los vegetales conserva su carácter fibroso y proporciona volumen que ayuda al correcto funcionamiento del aparato digestivo. O sea, aquí la celulosa cumple una función de fibra, y en este caso una fibra insoluble. Sí, es una fibra no absorbible que lo que hace es justamente generar un volumen para que el tránsito intestinal sea, digamos, adecuado. Vamos a ver también que los glúcidos se clasifican también según su función. Por un lado tenemos los glúcidos energéticos y por otro lado tenemos a los glúcidos estructurales. Dentro de los glúcidos energéticos tenemos a los monosacáridos y disacáridos como glucosa, que actúan como combustibles biológicos aportando energía inmediata a las células. O sea, todo aquel hidrato de carbono, en este caso monosacárido, que sirva como combustible para energía inmediata. Esta es la responsable de mantener la actividad de los músculos, la temperatura corporal, la presión arterial, o sea, todas las funciones vitales, así como el correcto funcionamiento del intestino y la actividad de las neuronas. O sea, la glucosa es un monosacárido muy importante para realizar estas funciones vitales. También los glúcidos, aparte de tener la función de aportar energía inmediata a las células, también proporcionan energía de reserva a las células, ¿sí? Un exceso también digamos, de glúcidos conduce a depósitos de reserva en el organismo. Por un lado tenemos al reserva energética en el hígado, ¿sí? Y esto en exceso después vamos a ver más adelante en el metabolismo qué es lo que ocurre. Y por otro lado, los glúcidos estructurales, como en el caso de algunos polisacáridos que forman estructuras esqueléticas muy resistentes, como vimos anteriormente en el caso de la celulosa, ¿sí? Donde las paredes de células vegetales y la quitina de la cutícula forman parte, digamos, de este componente, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los artrópodos también.
Otras funciones que también cumplen funciones, digamos, valga la redundancia, funciones estructurales, tenemos a la ribosa y a la desoxirribosa, que son constituyentes básicos de los nucleótidos, que son los monómeros del ARN, que es del ácido ribonucleico, y del ácido desoxirribonucleico. Y los oligosacáridos también, que forman parte del glicocálix, tienen un papel fundamental en el reconocimiento celular. O sea, estos son los casos en los cuales los glúcidos forman o cumplen funciones estructurales. Y aquí tenemos digamos, es como una síntesis de los tipos de hidratos de carbono que tenemos según la complejidad de sus moléculas. Tenemos a los monosacáridos con sus ejemplos, a los disacáridos y oligosacáridos y a los polisacáridos.